Hoy vamos a hablar del peor consejo que puedes dar a alguien que sufre de la espalda. Muchos médicos y otros terapeutas prohíben a sus pacientes doblar la columna, que tengan dolor o no. El concepto de las malas posturas es erróneo y en este episodio te voy a explicar por qué. Ok, ¿se puede levantar una carga con la espalda encorvada? Todos conocen los pictogramas de las buenas y de las malas posturas. Por un lado, tienes un hombre o una mujer que levanta una caja del suelo con las piernas exageradamente extendidas, con la espalda encorvada, hasta parece que se está esforzando para tener la peor postura posible. Y por el otro lado, esta misma persona levanta una caja con la espalda recta, haciendo una sentadilla tan profunda que parece que va a caer. Pues no sé si ya te tomaste el tiempo para mirar esta imagen, pero cada vez que miro al personaje que tiene la espalda recta, a mí me da pena, porque ya lo imagino con sus rodillas que lo molestan, porque en realidad tú sabes, cuando te pones en cuclillas para agarrar una caja, siempre terminas con las rodillas que te molestan. Ya intentaste subir un sofá durante una mudanza y no sabes por dónde poner tus rodillas. Además, esta persona en la imagen está en una sentadilla tan profunda que se siente que no tendrá la fuerza para levantarse. Y lo peor es que está sobre la punta de los pies, o sea que está en desequilibrio. Literalmente es lo peor que te puede ocurrir cuando levantas una carga pesada. Mira bien la imagen la próxima vez que la veas y cuéntame si te parece confortable la posición de la buena postura. Una buena postura tiene que ser confortable, por favor. En realidad, cuando preguntas a un fisioterapeuta cuál es la mejor postura para levantar una carga, él te dirá siempre, depende. Además de ser osteópata, soy también instructor en prevención sobre los riesgos laborales físicos para las empresas, clínicas y hospitales. En Francia existe una formación certificada por el Estado para eso. Sin embargo, la mayoría de los instructores que intervienen en las empresas no siguieron esta formación. Son osteópatas, ergoterapeutas o pseudo-especialistas en Feldenkrais o otra terapia. El problema es que no son formaciones actualizadas. Lo que nos enseñan en esta formación, en la formación certificada por el Estado, es que corregir las posturas no funciona. Las buenas y malas posturas se enseñaron en las empresas desde los años 60. O sea que llevamos 60 años corrigiendo las posturas. Todos conocen estas supuestas buenas posturas. Tú también conoces las buenas posturas. Sin embargo, cada año aparecen más problemas de dolor de espalda en el mundo laboral. Y si lo piensas bien, hace 60 años había mucho más trabajos físicos y menos iniciativas para proteger los empleados. Como se dice, locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Las estadísticas y los estudios científicos muestran que no funciona. Enseñar buenas, malas posturas no funcionan. Es por eso que ahora en las formaciones certificadas no se enseñan las buenas o malas posturas. Se enseña lo que llamamos la economía de la energía. Te lo resumo rápidamente. El propósito es actuar sobre los factores organizaciones y los factores técnicos para reducir la intensidad de los esfuerzos. Por ejemplo, adaptar la situación de trabajo, adaptar tu escritorio, adaptar todo lo que tienes que hacer a tu propio cuerpo y no adaptar tu propio cuerpo al trabajo que tienes que hacer. Además, se enseñan estrategias para que el levantamiento, cuando tienes que levantar una caja, sea más fácil según la situación. Y no se trata de doblar las piernas y mantener la espalda recta. Acuérdate de la historia de Lamargant, que te conté en el primer episodio. Lamargant era un halterofilia que tenía una escoliosis y con una mala postura, con la espalda totalmente encorvada, logró hacer peso muerto con 5 veces su propio peso corporal. O sea, 300 kilos. Levantó 300 kilos con la espalda encorvada. Un récord mundial. ¿Cómo hizo nuestro amigo Lamar? Entrenó su espalda para ser más fuerte. Entrenó su columna. Entrenó todos los músculos entre cada vértebra para usar toda la musculatura de su espalda. En vez de mantener la espalda recta como si tuviera un solo hueso en la columna, usaba todas las articulaciones de su espalda. Te voy a decir algo.
Si fuera peligroso usar las 24 vértebras de la columna para movernos, tendríamos solamente una vértebra en la columna. Tendríamos un solo hueso, como el fémur. No tendríamos 24 vértebras. Para los que no saben, el fémur es el hueso del muslo, ¿ok? Es un grande hueso y en la columna tenemos 24 vértebras, 24 articulaciones que nos permiten movernos en cada dirección, hacer inclinaciones hacia adelante, hacia atrás, inclinaciones sobre un lado, el otro, hacer rotaciones. En fin, podemos optimizar el trabajo de cada articulación de la columna. Y esto es muy importante, te lo repito. Podemos optimizar el trabajo de cada articulación de la columna. Ok, ahora si tengo un paciente que acaba de bloquearse la espalda, claramente no le voy a proponer levantar una pesa con la espalda encorvada, porque la buena postura siempre depende. En este caso puede ser que sea demasiado intenso para él todavía. Todos no podemos usar esta misma técnica para levantar 300 kilos, porque depende de nuestra fuerza, de nuestra fisionomía, de nuestro entrenamiento. Pero usar nuestra columna para inclinarnos es natural. Según el peso que vamos a levantar del suelo, puede ser que flexionar al máximo la columna no sea óptimo. Pero para levantar una hoja de papel del suelo no podemos suprimir totalmente la movilidad de la columna. No podemos obligarnos a hacerlo con la espalda recta porque estaríamos perdiendo una gran parte de nuestra fuerza y de nuestra movilidad. Necesitamos usar toda la energía del cuerpo, ¿ok? No decir solamente voy a usar la fuerza de mis piernas y las fuerzas de mis glúteos. No, vamos a usar todo, piernas, glúteos, espalda. Prohibir un movimiento es el peor de los consejos que puedes dar a una persona que sufre de la espalda. Allí la tienes, la respuesta a la pregunta, el peor consejo es prohibir un movimiento. Sobre todo prohibir un movimiento del día a día, ¿ok? Inclinarse hacia adelante es el movimiento más natural del mundo. Cuando te sientas en una silla o te levantas de una silla, siempre hay una flexión de la columna, es normal. Porque este tipo de consejo, el problema con este tipo de consejo es que genera kinesiofobia. La kinesiofobia significa el miedo al movimiento. O sea que estás dando miedo a tu paciente a mover su columna. Y este paciente va a entrar en un círculo vicioso. Si evita un movimiento, el cuerpo va a volverse cada vez un poco más débil. Y este mismo movimiento se volverá peligroso cada vez un poco más. Es por eso que cargar progresivamente los tejidos es clave para una buena rehabilitación. Y doblar la columna no es ni malo ni bueno. Depende. Y una muy buena estrategia es entrenar la columna a doblarse poco a poco y a doblarse cada vez con un poco más peso, un poco más pesa. Levantar cargas cada vez un poco más importantes. ¿Okay? Cuando para aprender a levantar 300 kilos, pues uno empieza a levantar 15 kilos del suelo. Y poco a poco, con los meses, aprende a levantar 30 y 40 y 100. Y así progresivamente nos volvemos más fuertes y más resistentes a los movimientos naturales del día a día. ¿Tú crees que nuestro halterofilia, la Margant, si se inclina hacia adelante con la espalda encorvada para levantar un boligrafio del suelo, se va a romper la espalda? No, él es capaz de levantar 300 kilos con esta posición, porque entrenó para eso. Entonces, en lugar de prohibir un movimiento, vamos a tratar de adaptar, según las capacidades, según los antecedentes, según los objetivos y según los dolores. Existe un ejercicio muy interesante para fortalecer la columna que se llama el Jefferson Curl. Es una técnica de levantamiento con las piernas extendidas y la columna encorvada, muy parecida a la de la halterofilia, la Margant. Permite fortalecer y relajar los músculos que tenemos entre cada vértebra gracias a la flexión lumbar. Sé que muchos ahora están pensando en el disco intervertebral y a la presión que puede generar una flexión sobre el núcleo del disco. Ok, es una muy buena pregunta. Sí, claro, hay más presión en la parte anterior del disco cuando te inclinas hacia adelante. ¿Y qué? ¿Pasa lo mismo cuando te inclinas hacia un lado o el otro o hacia atrás o cuando giras?
Pasa lo mismo en tu rodilla cuando haces una sentadilla y no es peligroso. Un disco intervertebral no hace una articulación más débil. Al revés, la hace más fuerte. Le permite hacer más que una articulación sin disco. Un disco intervertebral es una estructura que permite repartir las fuerzas, absorberlas. También aumenta el rango de movimiento. Si tu rodilla lo puede hacer sin problema, que no te preocupes, tu disco también. El problema no es la flexión, el problema es cuando el esfuerzo es demasiado intenso y pasa lo mismo con una rodilla, o un codo, o con un tobillo. Si te inclinas hacia adelante, pues no significa que sea peligroso. Si te inclinas hacia adelante con 100 kilos en las manos, pues ahí aumenta un poco el riesgo, ¿ok? Y si lo haces en desequilibrio, aumenta aún más el riesgo. El problema no es la flexión, no es el movimiento, son todos los factores alrededor que se acumulan y que van a hacer el movimiento peligroso. La pregunta del millón ahora, ¿por qué nos lesionamos? ¿Por qué el sistema muscular fue derrotado? ¿Porque fue demasiado pesado o demasiado rápido? ¿O no tuviste suficiente descanso entre las repeticiones? ¿O hiciste demasiadas repeticiones? ¿O no estabas bien preparado? ¿O todo eso acumulado? En resumen, la carga fue demasiado rápida, demasiado fuerte o durante demasiado tiempo sobre una estructura que no estaba lo suficientemente entrenada para soportar un esfuerzo tan rápido, tan fuerte o durante tanto tiempo. ¿Entiendes? Todos esos factores, esos cuentan mucho. Algunos se lesionan porque tienen un trabajo muy físico y no están lo suficientemente entrenados. Otros no hacen ninguna actividad física durante toda la semana y con un simple esfuerzo se bloquean la espalda. Para proteger tu espalda de las hernias, la mejor solución es construir fuerza en los músculos de la espalda y de los abdominales, del perineo y del diafragma. Y esto se hace levantando pesas, con la espalda recta y también con la espalda encorvada. Bueno, no voy a hablar de las hernias hoy, ¿ok? Si tienes una hernia, este es un tema que merece un episodio entero. Pero ahora espero que entiendas mejor. Lo peligroso no viene del tipo de movimiento que haces. Viene de la intensidad del esfuerzo. Márcate esto sobre un papel donde quieres en tu habitación porque es muy importante. Lo repito, lo peligroso no viene del tipo de movimiento que haces, viene de la intensidad del esfuerzo. Puedes inclinarte hacia adelante para recoger un bolígrafo del suelo, no te vas a lesionar la espalda.